Para el profesor Felipe Meléndez. La Corte Constitucional Italiana justifica su amplio control preventivo de constitucionalidad en base a la salvaguardia, más que de la norma, de los así llamados principios fundamentales del ordenamiento. ¿No le parece a usted esta una motivación nacida para, en caso de Tribunal Constitucional Nacional, fortificar, a lo menos, conservar dicho control preventivo? Nicolás... No entiendo el apellido. Nicolás. Bueno, en Italia fue derogado el control preventivo. Fue derogado. Lo que ya no existe. Existió en su minuto, pero respecto de normas regionales, de normas nacionales. Eso ya no existe el día de hoy. Lo que sí es muy rica la jurisprudencia italiana, por ejemplo, lo que decía el profesor Correa respecto al tema de las sentencias manipulativas, ¿no?, que permite precisamente dar una solución para no caer derechamente en la derogación de la norma constitucional. Pero ahí ya estamos en lógica de inaplicabilidad o de inconstitucionalidad. Aquí ya no está en sede de control preventivo. Una pregunta, yo quisiera hacer una pregunta al profesor a propósito de eso, porque me surge la duda. Hoy en día todas las constituciones van en la otra dirección, sí, precisamente. Sí. Entonces, mi pregunta va en el sentido de en qué modelo está pensando usted, en realidad. Porque, por ejemplo, la Constitución francesa era una constitución básicamente de reglas, pero que tenía un preámbulo bien generoso. Y que al final del día el Tribunal Constitucional generó su Marbury versus Madison ahí, en el año 71 y permitió ampliar un catálogo de derechos impresionante, digamos, al Consejo Constitucional en este caso. Entonces, la pregunta es básicamente en qué modelo está pensando usted, profesor, para promover esta condición mínima. Sigue leyendo preguntas y yo contesto. Bueno, aquí viene otra para don Jorge Correa. Dice, ¿cómo se mejoraría el debate de la reforma constitucional y en sí las atribuciones y funciones del Tribunal Constitucional? Si quieres las lees todas. Y la última dice, aspectos positivos y negativos de la eliminación del control preventivo del Tribunal Constitucional. Esa va a la mesa en el fondo. Para el profesor Ferrada, ¿a qué se refiere con el problema del control de constitucionalidad de los decretos supremos? Y la última, la última realmente. Dice, para don Jorge Correa, dice, en base a la aplicación del modelo internacional, ¿cree que Chile estará preparado en hacerse a un derecho internacional reciente según la reforma del 2005? ¿Quién quiere? Yo estoy disponible. Usted. Ya, me tomo la palabra primero, voy a tener que salir corriendo en 5 minutos además, así que si ustedes me ven oscuramente saliendo, pido mis disculpas. ¿En qué modelo estoy pensando? Estoy haciendo propuestas tremendamente impopulares. Estoy haciendo propuestas que no están en el debate, estoy haciendo las propuestas que a mí me convencen. Creo que la Constitución norteamericana es la Constitución más mínima que yo conozco. Creo que la Constitución, lo que podríamos entender por Constitución inglesa es una Constitución muy diferente con el poder político. Pero yo creo que en Chile tenemos una democracia enferma de falta de política, de denigración de la política. Y creo que esa es la enfermedad que tenemos que enfrentar en la reforma constitucional. Creo que tenemos que reformar la política significativamente. Si me preguntan dónde están los nudos, están en las leyes políticas, mucho más que en la Constitución, creo yo. En la transparencia, en el funcionamiento de los partidos políticos. Eso creo yo que es lo que de verdad hay que reformar y llevar algunas de esas reglas a la Constitución, porque vamos a suprimir, espero yo, las leyes orgánicas constitucionales, y esas sí son normas que no deben estar a disposición de la mayoría porque los partidos políticos van a corromperlas si están a disposición de ellos. Entonces estoy pensando en propuestas para la discusión, nada más. No tengo un modelo comparado.
¿Cómo mejorar el debate constitucional discutiendo sobre el contenido de la Constitución y no sobre la forma de la reforma constitucional, si asamblea constituyente o qué sé yo, que yo creo que es un debate ideológico, pobre, puramente procesal, capaz de provocar todos los temores del mundo, de paralizar cualquier posibilidad de una nueva Constitución, producto de que en verdad no tiene salida? Lo participativo, institucional y democrático no es posible nomás. Y creo que la derecha está de verdad aterrada porque nadie se ha puesto a discutir qué constitución es la que queremos, y los miedos se van a ir disipando, si es que se disipan, pero cuando discutamos un contenido de la Constitución, y ahí no hay nada. La propuesta de la nueva mayoría no habla prácticamente ni sobre forma de Estado ni sobre forma de gobierno. Sí, esos son las constituciones, pues. No son los derechos, ojalá no sean los derechos, ojalá sea un estatuto del poder político. Ese es mi... ¿Cree que Chile podrá adaptarse al derecho internacional? Yo voy a ser impopular de nuevo aquí. Yo creo profundamente en la soberanía nacional, porque creo que de lo contrario es muy difícil la democracia. La democracia en Estrasburgo es francamente difícil de que haya participación, gobierno de las mayorías y conciencia popular respecto de lo que está pasando. Por lo tanto, no quiero delegarle mucha soberanía a Estrasburgo. No quiero que ningún tratado internacional pertenezca al rango constitucional y en nombre de él se diga que el Congreso Nacional y el legislador chileno elegido por los chilenos no deben hacer A, B o C. A menos, y creo que eso es lo que en verdad existe en Chile, pero eso ya es más largo, que el Congreso Nacional diga que el tratado internacional tiene rango constitucional. Me parece a mí que hace rato los académicos les fue privada la discusión de cuál es el rango constitucional de los tratados internacionales. Eso lo resuelve el Congreso Nacional, en bendita hora, porque eso respeta la democracia. Y el Congreso Nacional, cuando dice que un tratado internacional reforma la Constitución, podrá revisarlo luego el Tribunal Constitucional si es así o qué sé yo, eso es otra discusión. Creo que no son los académicos los que deben decir, por lo menos a partir del 2005, si un tratado forma parte de la jerarquía constitucional, de la jerarquía de las leyes orgánicas constitucionales o de la jerarquía ordinaria. Eso se resuelve políticamente en este país. Así está establecido en la Constitución Política del Estado a partir de la reforma del 2005. Y ojalá entonces no elevemos ningún tratado internacional que no eleve el Congreso Nacional a jerarquías constitucionales. Yo sé que estoy diciendo algo impopular, que el control de convencionalidad, que la Corte Interamericana, no me gusta. Creo que estamos debilitando nuestra propia capacidad de resolver nuestros problemas al interior de Chile, delegándoselo a unos sujetos que están elegidos por los gobiernos de los gobiernos de los gobiernos. Eso no es democracia. Muchas gracias. Profesor Juan Carlos Ferrara. Bueno, muchas gracias a Sebastián por la pregunta, porque esto pareciera que no estuvimos puestos de acuerdo para que él me formulara la pregunta qué pasa con los decretos supremos. Yo quería justamente dedicarme a eso, pero dos palabras para no extenderme en demasía. El control, como ustedes seguramente saben, el control de constitucionalidad que hace el Tribunal Constitucional de los decretos supremos lo hace en dos supuestos del 93 número 16 y en uno del 93 número 9, que es el de la objeción de inconstitucionalidad que plantea la Contraloría General de la República. A mí me parece que lo más relevante es el del 93 número 16, donde plantea estos dos supuestos, porque hay una posibilidad de inconstitucionalidad del decreto supremo dictado como ejercicio de potestad reglamentaria autónoma, es decir, sin ley intermedia, o como reglamento o decreto supremo de ejecución. ¿Cuál es el problema con estas dos alternativas o dos caminos que plantea la Constitución? En el caso de la potestad reglamentaria autónoma, como el modelo chileno fue construido originalmente, así fue planteado, parecido al sistema francés y por lo tanto con número acotado de materias de ley, la idea era que la gran parte de los temas regulatorios sean regulados a través de decretos supremos reglamentarios y no a través de leyes. De hecho, ustedes conocen los manuales que dicen que cambiamos de un dominio legal mínimo a un dominio legal máximo. Todo lo dicen los autores. Sin embargo, todos somos conscientes también que el 63 número 20, 60 número 20 original, que metió ahí la Junta de Gobierno, generó una serie de complicaciones porque nos amplió las materias de ley a todo lo que es básico. Pues bien, ese 63 número 20, como nos metió ese numeral ahí, abre el espacio para el Tribunal Constitucional para declarar cualquier materia prácticamente como contraria, como exceso
del poder reglamentario en las materias de ley, porque prácticamente cualquier materia puede ser base. El ejemplo de clase que yo siempre le doy a los alumnos, le digo, mire, claro, son alumnos de cuarto año que no tienen noticias de esto todavía, por lo tanto uno juega un poco con su inocencia, pero uno le dice, usted si el día de mañana le dijeran como abogado, hay que regular la calificación de la carne, en buena carne, más o menos carne, carne mala, ¿usted cree que eso lo podría hacer el Ministerio de Agricultura? Y todos dicen, sí, por supuesto. Bueno, hay una ley de la carne. Y entonces uno dice, pero ¿por qué hay ley de la carne? Mire, porque cuando se discutió en el Ministerio de Agricultura en el año 91, alguien dijo, oye, no vaya a ser que saquemos un reglamento de la carne y alguien lo eche abajo diciendo que es inconstitucional porque no hay ninguna materia, no hay ninguna ley que regule la carne. Bueno, si hasta eso entonces necesita ley, entonces prácticamente todo necesita ley. Y por lo tanto la potestad reglamentaria autónoma la bajamos, la disminuimos y prácticamente la eliminamos. Y somos poco consistentes con el propio diseño constitucional de dominio legal máximo. Entonces abrimos la puerta para que se nos meta el Tribunal Constitucional en todo, por eso de la potestad reglamentaria autónoma. Y la situación es peor tratándose de la potestad reglamentaria de ejecución. ¿Por qué? Porque la potestad reglamentaria de ejecución supone la ejecución de una ley. Y fíjense que cuando ejecuta la ley, el poder reglamentario tiene en cuenta esa ley y la pone en ejecución. Y cuando el Tribunal Constitucional se mete a cuestionar la constitucionalidad de ese decreto supremo, en realidad, en la mayoría de los casos, ustedes pueden ver la jurisprudencia, hay un cuestionamiento al legislador. ¿Por qué? Porque resulta que la ley está haciendo simple ejecución, el decreto supremo está simple ejecución de una ley. Y por lo tanto el problema no es el decreto en realidad, es la ley que le habilita a hacer esa ejecución. Ahí está el problema. Pero como el requerimiento va contra el decreto supremo, porque la ley ya ocurrió eso 20 años atrás y por lo tanto ya no hay nada que cuestionar, y por lo tanto entonces resulta que el cuestionamiento se hace a través del decreto de la ley. Es la tesis esta, la vieja tesis francesa de la ley pantalla. Entonces, por la vía del decreto cuestionamos la ley. Si realmente lo que queremos decir es que el decreto es contrario a la ley, es un problema estrictamente contencioso administrativo, es decir, de un acto administrativo ilegal. Si lo que queremos cuestionar es la ley en relación a la Constitución, entonces tenemos un problema de diseño institucional y no estamos haciendo control propiamente de constitucionalidad de decretos, sino control de constitucionalidad de leyes en un momento inidóneo, digamos, para hacer ese control. Entonces yo creo que esos problemas el Tribunal Constitucional los agrava generándole estos mecanismos de control. Yo creo que es más pertinente. Bueno, brevemente. Aspectos políticos positivos y negativos de la eliminación del control preventivo del Tribunal Constitucional. Bueno, la pregunta precisamente el millón, digamos. Una pregunta compleja. Y bueno, y eso no hay una respuesta única, la verdad, ni posiciones determinadamente claras, ¿no? Y ha quedado de manifiesto de cierta manera en las exposiciones de aquí de la mesa, ¿no? Pero por cierto, yo diría que hay bastante consenso, me parece a mí, respecto al control obligatorio de las LOC y las leyes orgánicas, básicamente por el tema del quórum supramayoritario. Y yo creo que hay un tema que bien hay muchísimo consenso, y por otro lado, si miramos el derecho comparado, hay mucho consenso por persistir en el control preventivo, pero de los tratados internacionales. Y eso en general se mantiene fuertemente para aquellos países que tienen control preventivo, no es así, se mantiene fuertemente en varios sistemas comparados, ¿no? Eso sería... Muchas gracias.